cómo y de qué manera esta película intenta hacer, o si no intenta, quería hablar contigo sobre eso. ¿Tú crees que las películas como forma de documentación, aún más que es un stop motion documental, que es una especie de reconstituição do que poderia ter passado, do que ha passado, do que... Como he visto um artículo alguma vez de uma chica brasileira que explicava muito bem isso, de um mestrado ao qual tu has sido referência. E queria entender um pouco isto de... É uma película stop motion, é uma película foto a foto, por isso também cae muy bien aquí para el podcast, que es hablando sobre fotografía, ¿no? Aquí escuchamos fotografía y quería que tú desarrollase un poco este tema también de cómo, cuál es la importancia de hacer películas y hacer retratos y fotografías de la época para traer a tona todas esas verdades que han sido encubiertas y afastadas para que la vida pudiera seguir y terminar los conflictos. Pero al final, hoy, no día de hoy, estamos cobrando un precio alto, ¿no? Por no tener la verdad. La extrema derecha está ahí, los defensores de las dictaduras y de toda esa mierda están ahí y están alcanzando poder, ¿no? Están llegando a ministros, están llegando a presidentes. En Brasil ha pasado esto, primero con Temer de una forma más blanda y después ahora con los últimos terribles 4 años de Bolsonaro, pero también en Europa. Polonia, Grecia y otros países que está la extrema derecha dominando, por así decir, el cercamio político e imponiendo todas esas agendas conservadoras, por así decir. Y quería saber de ti hasta qué punto una película tiene ese papel y debe, o no tiene, debe tener. ¿Cómo ves tú dentro de la percepción de una directora y de una cineasta este papel de la película dentro de ese escenario que he creado ahora? Bueno, a ver, lo que hablabas tú de esta chica que había hecho como una investigación tiene una investigación sobre animación y memoria histórica, y al final estamos hablando de cómo elaborar memorias colectivas, ¿no? Cómo una sociedad puede elaborar memorias colectivas y cómo puede, de alguna forma, a ver si te estoy entendiendo un poco la pregunta, pero cómo podría el cine o el documental contribuir. Y dentro del cine documental... Más do que preguntas, entienda más como una conversación, levantamientos de temas y explanar sobre esos temas. No entienda mucho como preguntas porque no son preguntas elaboradas. Son más una troca de ideas y esto. Y vamos a llevar la conversación así para llegar a los tiempos actuales. Pero, perdona, sigue. Sí, bueno, en fin... Que me pierdo. Era como decir, pues de alguna forma en esa construcción de la memoria colectiva, ¿no? De una sociedad, sea la brasileña, sea la española, sea la europea, sea la que sea, la memoria colectiva, de qué forma pues podría venir el documental, el cine y la animación a contribuir a construir una memoria colectiva de un pasado que ha sido un pasado de violación y de represión de los derechos humanos, ¿no? Que no es un pasado, como decías tú, que tiene espinas, que es un pasado duro, que es un pasado que nos cuesta como sociedad aceptar, que hemos conseguido crear colectivamente, porque ese pasado está ahí y se ha permitido de alguna forma porque la sociedad, por acción o por omisión, ha permitido que eso pase, ¿no? Y esa memoria colectiva es necesaria, ¿no? De ser creada, y es muy importante de que se cree, porque si no corremos el riesgo de alguna forma de repetir
continuamente la misma historia, que es lo que pasa, ¿no? Que lo que nos está pasando a los seres humanos pues, durante millones de años, vamos a decir. Pero en esa tu pregunta, un poco tu indagación o tu levantamiento de decir, bueno, ¿de qué forma igual tu película o películas como la tuya, la animación, pueden contribuir a esto? Yo pienso que mi película en concreto tiene un propósito muy claro de reconstrucción de memoria, ¿no? Esta chica lo que hablaba era de que cuando tenemos memorias traumáticas, que primero son difíciles de aceptar, ¿no? Tanto como individuos como sociedades, difíciles de ser habladas. Las personas que han vivido eso y que son los testigos que pueden darnos voz a eso que ha pasado, tienen mucha dificultad de hablar de ese tema, bien por miedo, bien porque han sido continuamente reprimidos y todavía les resulta dificilísimo el volver a reproducir todo aquello, o bien pues porque no tienen interés o porque, bueno, pues porque a lo mejor lo que quieren es olvidar esto para poder continuar viviendo, ¿no? Porque la historia muchas veces no es que sea incontable, muchas veces el problema es que es insoportable, ¿no? Entonces pienso que a veces pues el lenguaje verbal del testimonio es muy duro. Y a veces no encontramos las palabras, ¿no? A veces no hay palabras para reproducir ese tipo de discurso. Entonces ahí tenemos pues, bueno, el arte en general como un mediador para poder elaborar este tipo de memorias. Eso por un lado, ¿no? Ayudan a salvar esta dificultad de narrar lo insoportable, vamos a decir, por ponerlo de alguna forma. Por otro lado, a la hora de documentar, generalmente dentro de un periodo que ha sido de opresión, no tenemos documentación visual, no existen imágenes. O sea, ¿cómo podemos generarnos una memoria colectiva si no existe imagen? No existe imagen, no ha habido una documentación imagética de lo que ha pasado. Entonces la animación, al recrear de alguna forma estas imágenes, aunque sean incompletas y aunque sean desde el punto de vista de la memoria, o sea, no son construidas en el momento en el que se produjo el hecho, sino son rescatadas y construidas desde hoy, volviendo al pasado, pero sí que tienen ese poder de producir esta imagen que es necesaria para contribuir a la creación de esa memoria colectiva. O sea, si no hay imágenes, si no tenemos las imágenes, tendremos que crearlas. Entonces, este tipo de documentales y este tipo de técnicas pues nos ayudan a crear las imágenes que no existen, sin por eso, al acoger, por ejemplo, el arte y el textil, por ejemplo, en mi caso, la arpillera, no tiene que ser fiel, no tiene que ser realista. No es una reconstrucción. No es una reconstrucción realista de lo que está pasando. Es siempre subjetivo, es siempre desde el lugar del testimonio de la persona que vivenció. Tú estás reconstruyendo una memoria, una vivencia que está siempre filtrada, que siempre va a estar filtrada por la persona que está contándote esa historia y que la ha vivido, ¿no? Entonces, tampoco en este caso se pretende ser objetivo como puede ser una fotografía o como puede ser... que también es muy dudoso el decir que una fotografía puede ser objetiva, porque siempre tiene un punto de vista, ¿no? O sea, pero aquí queda muy claro, ¿no? Como que el punto de vista está ahí, está contando la historia desde esa vivencia personal de quien la está contando. Pero no deja de ser una parte de esa historia, una parte de ese recuerdo y lo que tenemos, o sea, es lo que existe cuando no hay otro tipo de documentación, porque todo se ha borrado, porque quien ha estado en el poder se ha encargado de que no queden vestigios, de que no quede ningún tipo de material escrito ni ningún tipo de nada. Es lo que tenemos, es lo que hay, es nuestro sustrato, vamos a decir, es nuestra materia prima para poder construir esa memoria colectiva. Entonces tiene ese otro punto de poder construir la imagen, construir la narrativa. Y yo diría que tiene un otro tercer punto muy importante, que a mí igual me parece que es el más importante de todos, que es el hacer la historia de alguna forma digerible y que llegue al espectador. O sea, estamos hablando de que necesitamos construir una memoria colectiva, pero que la gente que no ha vivido en primera persona esa historia
está, de alguna forma tiene mucha resistencia de exponerse a ese tipo de testimonio, a ese tipo de narración, a ese tipo de hechos, pues porque no quiere saber, porque quiere vivir su vida y ser feliz, ¿no? Entonces, la persona que sí ha vivido eso como parte de la sociedad y que ha sido un Estado y una sociedad que le ha reprimido, tiene una necesidad de que la sociedad como un todo le reconozca. Pero claro, los mecanismos que tenemos dentro de, por ejemplo, de la justicia de transición, pues digamos a partir de comisiones de verdad o cosas que han sido de este tipo, pues yo pienso que a la hora de socializar sus resultados o hacerlos visibles o divulgarlos, tiene muchos límites, pues porque, no sé, pues yo sé que yo el informe de la Comisión de la Verdad de Brasil pues lo he leído, lo he consultado para poder hacer esta película. Y es que son, pues no sé si 500 o 600 páginas. A ver quién se va a leer 600 páginas. Con encima un lenguaje jurídico, con encima... Pues es que es inaccesible, la gente no lo va a leer. Entonces es una forma de traducir para el gran público lo que ha pasado y que le llegue de una forma también directa, porque no omitimos nada. Por ejemplo, yo en mi película tengo una escena de tortura que la recreo exactamente a partir de los testimonios que había de sobrevivientes de sala de tortura en Brasil, con todas las fases que tenía la tortura. Es dentro de un cortometraje, tiene 2 minutos, que es muchísimo tiempo, y es muy cruel. Pero bueno, son muñecos, está hecho con una luz tal, o sea, si fuesen personas probablemente no se podría ver, pero te da la posibilidad de mostrar las cosas, pero que de alguna forma tenga un filtro para que el otro las pueda acceder, las pueda digerir, las pueda recibir. Entonces pienso que esos 3 elementos, ¿no? Diríamos, que se pueda contar, que podamos construir la imagen y que el espectador la pueda recibir, pues son contribuciones del cine documental, de animación, que pueden hacer para este tipo de relatos.